debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado. Nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Su mano en el arado, debe saber de antemano que no debe regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Poder en el nombre de Jesús. Otros viven años y años atados por el crimen, contratados a sueldo para matar gente, sicarios, asaltantes, criminales de toda clase. ¿Quién los dirige? Cualquiera dirá, el que los dirige, el que dirige esa banda, a ese grupo, se llama fulano. No, el que lo dirige es el diablo, porque él vino a eso. Pero no lo puede hacer solo. Él tiene que buscar sus instrumentos. Y por eso, para darles el valor para cortarle la vida a otro ser humano, tiene que estar poseído de demonios. Y tiene que estar bajo efectos de droga, de alcohol. No crean ustedes que las cerveceras y las licoreras nacionales de cada país, eso fueron inventadas por los ángeles del cielo. No, por el infierno, por el diablo. Que el Señor los reprenda. Y uno se queda asustado de escuchar que la cervecera nacional de un país cualquiera tiene ayudas para los necesitados. Es una burla, porque debiera estar pagando a todas las viudas que han quedado desamparadas porque su marido era un bebedor de licor, un drogadicto, y a raíz de eso causó un accidente, mató a los que pudo, se mató y quedó esa viuda con hijos
desamparada. Pero ese es el trabajo de Satanás. Por eso es que existe ese ¡ay! De los moradores de la tierra. Porque el diablo ha descendido con esa ira, hermano, para matar. Para matar se necesita ira. Y con ese afán de que tiene poco tiempo, entonces hay que crear una cosa, hay que crear otra, hay que inventar una cosa y hay que inventar otra en la cual el hombre llegue y caiga allí y sea eliminado. El ataque del enemigo es inesperado. Vino a traer muerte. Cristo Jesús vino a la tierra a traer la vida. Y gloria a Dios por ese día, hermano. Gloria a Dios por ese día que lo encontró a usted y a mí en situaciones complicadas, atados por el diablo, por el vicio, por el pecado. Gloria a Dios por el día de la redención. Porque Él vino a rescatarnos, a arrebatarnos de las garras. Nos sacó de los colmillos de esa fiera. Poder en el nombre de Jesús. Y nos dio vida. Hoy tenemos vida. No simplemente una subsistencia. Hoy tenemos vida. La vida se mueve adentro. Se mueve dentro de mi espíritu, de su alma, de mi alma. Oh, gloria a Dios. Levanta sus manos. Abre tu boca y alaba. Porque Él vino a traer vida. Y esa vida se metió en nosotros. Esa vida se metió en nosotros. Dele gloria a Dios. Porque siendo un borracho, Dios lo rescató. Siendo un drogadicto, Dios lo rescató. Siendo un pandillero, Dios lo rescató. Oh, gloria a su nombre. Esa es la vida. Esa es la vida. Y hermano, cuando esa vida de Dios está en nuestra vida, usted no necesita ir a gritar a un estadio. No necesita. No necesita. No tiene necesidad de eso. No necesita ir a meterse a una discoteca, a un antro de perdición. No necesita ir a botar su dinero en un casino. No necesita meterse a ninguna parte donde supuestamente se va a divertir. Porque el mundo no tiene nada para su alma. No tiene nada para su alma. La vida descendió del cielo. Él es la vida. Oh, gloria a Dios. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por siempre. Y a través de la palabra encontramos caminos, puertas, caminos que se transitan, como registra el capítulo 7 de Mateo, el versículo 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Aquí encontramos puertas
para entrar. Encontramos sendas, caminos por donde transitan innumerables hombres y mujeres perdidos. La senda ancha, la puerta ancha. Hay gente que no puede vivir una vida controlada por Dios ni por nadie. Hay gente que dice: déjenme vivir mi vida. Yo quiero vivir a mis anchas. Y para vivir en sus anchas tiene que meterse en la puerta ancha, porque en la angosta no cabe. Y caminar por la senda ancha, donde camina el que vive como le da la gana vivir. Por esas sendas caminan muchos, diferentes destinos, diferentes objetivos, diferentes caminos. Por eso cuando se hace un yugo desigual, qué batalla terrible que la persona tiene que pasar todos los días de su vida. ¡Qué batalla! Porque esa mujer, que ese hombre cristiano, entre comillas, consiguió para casarse o para vivir con ella, esa mujer tenía otro camino. Entró por otra puerta. Otros principios, otras ideologías, otros pensamientos totalmente opuestos. Y entonces ese hombre o esa mujer tiene que bregar y luchar y batallar contra aquel o aquella que no quiere seguir el camino del Señor. Por eso la palabra establece que no puede haber comunión la luz con las tinieblas, ni puede haber comunión el pecador con el cristiano, con el creyente. Eso no existe, esa comunión no puede existir. Partiendo desde el principio que un pecador, su manera de hablar, eso es vulgar, grosera. Y dice la Escritura: no erréis. ¿Me ayudan con el resto? Yo esperaba que lo dijera con voz de soldado usted, pero lo dijeron con voz de miedo. ¿No será que usted está involucrado en malas conversaciones? Y le están dañando las buenas costumbres que tiene. Cuando alguien que tiene principios y que tiene temor de Dios y que tiene sus pies en la senda de la vida y camina por la senda de la vida, se une en una amistad estrecha con una persona que sus pies caminan por la senda de la muerte, esa persona, todo lo que habla, aún el saludo, hay pecadores que el saludo que dan es una vulgaridad. Y dice la palabra: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso que su padre le enseñó, su madre le enseñó en su casa, los principios, la senda de la vida, la rectitud en la que se debe vivir, se echan a perder cuando se entabla una estrecha amistad con uno totalmente opuesto. Usted puede tener conocidos en el mundo,
por situaciones laborales, conocidos, pero que usted diga, ese asaltante es mi amigo, le abre los ojos y pone en alerta a todos los que conocen la senda de la vida. Que cualquier señora diga, fulana que trabaja en un centro de prostitución es mi amiga. Todos la van a asociar, la van a asimilar con la persona que camina, que habla, que anda y que mantiene una estrecha amistad. La senda de la vida, la senda estrecha, la puerta angosta, ese camino lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El enemigo golpeará inesperadamente a sus víctimas, a todos los que le permitamos o le permitan ser golpeados, porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir la fortaleza, para someternos a Dios, para pelear esta batalla. No estamos desarmados, ni somos una hoja de un árbol que se mueve por el viento. Somos soldados de un gran ejército llamado la Iglesia de Cristo en la tierra. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y mira, hermano, cada uno de estos caminos, en estos caminos corren dos clases de personas, porque en el camino de la vida hay una clase de personas selectas, escogidas, llamadas por Dios, sacados de la basura. ¿Sabe que Dios levanta del polvo al pobre? ¿Sabe que Dios levanta del muladar al menesteroso? ¿Sabe que la Biblia dice que lo vil del mundo, lo que no era, lo que no significaba nada, lo que no valía nada, Dios escogió y levantó para avergonzar lo grande? Hay que alabar a Dios por eso, hermano. Aleluya. La Biblia señala algunos caminos que por el tiempo, en un espacio tan corto como estos, no se puede mirar todo. Pero ahí cerquita el libro Apocalipsis, después de las epístolas del apóstol Juan, está la epístola de Judas, no Iscariote. Y dice el verso 11 de este capítulo 1: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aunque ahí menciona otros dos grupos, pero al que nos queremos referir es al grupo al cual pertenecía este hombre. Siguieron el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de la envidia. El camino de Caín es el camino de la distorsión doctrinal de los principios. ¿Sabe usted que el camino de Caín
Es el camino de todas las herejías que puedan aparecer. Y dirá, pero ¿por qué? Porque él quiso llevar una ofrenda a Dios de las legumbres o sembrados de la tierra, que nada tenía que ver con lo que era la redención del hombre. Absolutamente nada. Distorsionado. Esta distorsión doctrinal y distorsión de principios claros de lo que podía representar la redención se convirtió en un camino, el camino de Caín, la envidia, y por la envidia entró el odio contra su propio hermano, hasta eliminarlo. Si usted mira, hubo engaño para llevar a su hermano y golpearlo allí donde nadie lo estaba viendo, supuestamente. Hubo mentira, hubo fingimiento de amor y de amistad. El camino de Caín es un camino de fingimiento y un camino de destrucción, de crimen. Pero después es un camino de la falta de reconocimiento del pecado. Porque cuando Dios lo increpa, Dios lo confronta y le dice: la sangre de su hermano clama a mí. Él dice: duro es este castigo para soportarlo. Mire que hay gente que no mira el pecado que cometió, sino el castigo que le van a dar. Hay gente que mata a 3 o 4 y cuando les meten 20 o más años, dice: eso es una injusticia. Yo estoy aquí injustamente. Porque ese es el camino de Caín. El camino, los caínistas o caínitas no reconocerán su pecado ni su condición y serán rebeldes ante Dios y tratarán de oponerse a Dios. Y hay que tener cuidado con esos caminos, hermano. Si usted le falla a Dios en lo que le falle, de la manera que sea, reconozca su pecado. Que la palabra dice que el que reconoce su pecado, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Ese es el camino de Caín. Encubrir el pecado. Alabado sea Dios. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Es tremendo, hermano. Terrible. Pero también el Señor señala otro camino que el apóstol Pedro en el capítulo 2, unas páginas anteriores, capítulo 2 de la segunda epístola, versículo 15, dice: han dejado el camino recto. Mire esto. Y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Ese es otro camino. El camino de Balaam, hijo de Beor. Y da una señal de lo que es este camino, el cual amó el premio de la maldad. Hay gente que le gusta el premio de la maldad a costa de lo que sea, pasar por encima de lo que tenga que pasar.
Pero el camino de Balaam es el camino de la avaricia. El camino de la venta de la verdad. Y en ese camino, hermano, son millones de ministros de la palabra, de hombres que Dios llamó a la predicación de la verdad y que predicaron en un tiempo, predicaron por algunos años la verdad, pero viendo que predicar la verdad no produce muchos dividendos, viendo que predicar la verdad no produce muchos amigos, viendo que sostener la verdad es ser aborrecible de la mayoría de la gente, entonces tuercen y buscan el camino de Balaam y aman el premio de la maldad. El camino de Balaam es la venta de la verdad. El camino de Balaam es pretender vender al pueblo, a las almas. Y es increíble, pero he oído de muchos pastores, evangelistas, que son capaces de vender un grupo que tienen pastoreando o dirigiendo, vendérselo a otros por dinero, porque el camino de Balaam, lo que se encuentra allí es el premio de la maldad. El premio de la maldad. Si no hay maldad, no hay premio. Si no hay maldad, no hay paga. Note que se vendió a Balac para maldecir a Israel. Esa es otra parte del camino de Balaam, en maldecir lo que está bendito. Si usted oye a alguien maldiciendo a un hijo de Dios, a un cristiano, a alguien que sirve a Dios, diga: este es un Balaam. Este escogió el premio de la maldad. Este escogió el camino de Balaam. Ese es el camino. Maldecir lo que está bendito. Y maldecir al pueblo de Dios. Maldecirlo por dinero, por soborno. Hay gente que la pueden contratar para que maldiga y vaya y hable todas las calumnias que pueda. Reciben la paga y levantan la voz y maldicen a todas partes del mundo porque fueron contratados y están en el camino de Balaam. Camino equivocado. El camino de la rebelión. El camino de la insensatez. El camino de no importarle los principios de Dios. El camino de ser torpe. Y usted dirá: ¿y por qué? Porque, hermano, este hombre ató un asno y se lo llevó. Y en un lugar estrecho el ángel del Señor le salió al camino a aquella asna con una espada de fuego. Y el asno empezó a brincar y a saltar y a retroceder. Y el hombre, en su insensatez y en su terquedad y su torpeza. Ese es el camino de Balaam. ¿Está entendiendo cuál es el camino de Balaam? El camino de la torpeza. Y usted le dice a alguien: mire, eso no es correcto, por ahí no se entre. Y él: ¿qué me importa? Déjenme quieto. Viva su vida y yo vivo la mía, dice. Hay gente atrevida. Y uno se queda sorprendido cuando no conoce que hay caminos. Y eso es lo que la palabra dice claramente.
en Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Ese camino de Balaam es un camino de muerte. Porque tan torpe era que empezó a azotar a aquel asno y le daba por la cabeza y le daba por encima, por donde podía darle en el cuerpo de aquel animal. Lo azotó y el animal no podía pasar porque el animal se le abrían los ojos y estaba viendo a aquel ángel que le hacía resistencia. Oiga, tan insensato, tan terco, por no usar otros términos. Tan terco que Dios tuvo que intervenir y hacer algo no común. Hacer algo no usual. Ponerle voz de hombre a aquella bestia. Y aquel burro empezó a decir: ¿y por qué me azotas? Y a mirar a su jinete, un supuesto profeta vendido. Y creo yo que cuando alguien se vende para hacer el mal, se le va la inteligencia, la sabiduría humana y cae en presa de los demonios, de espíritus de engaño y de mentira que lo vuelven terco, porfiado, necio, insensato, que no entiende, hermano. Yo no puedo imaginarme más allá de lo que estoy diciendo. No lo puedo imaginar. No puedo imaginar que ese hombre, sabiendo que los asnos no hablan, ¿qué hiciera usted? Que un día llegara usted a comer a su casa y la mascota que tiene allí saliera a recibirlo y le dijera: bienvenido, papá. Y no entender que el perro no habla. Porque ninguno de ustedes tiene un burro en la casa así de mascota, no. Es muy grande, no cabe en el cuarto. Pero sí tienen perros. Y que saliera el perro y le hablara, y no entender que el perro no habla y que no puede decir nada. ¿Y por qué me está hablando un burro a mí? Y diciéndome, reprendiéndome, porque Dios permitió que aquel animal hablara, dice que con voz de hombre. No fue a chillidos así como de dama, no. Voz de hombre. Le habló. Y dice que refrenó la locura del profeta. Loco. Terrible. Terrible. Pero el asno empezó a decirle: ¿por qué me azota? No le he servido yo. No voy donde usted dice, no hago lo que usted dice, ¿por qué me azota? ¿No ves que allí hay un personaje? Y el otro embrutecido por la desobediencia, la terquedad. Porque para meterse en el camino de Balaam tiene que ser terco, necio, estar fuera de la obediencia y de la palabra, y pretender ir a maldecir
lo que no podía maldecir. Pretender ir a cumplir una misión por un premio que le llama el premio de la maldad. Iba detrás de ese premio. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos libre de esos caminos que parecen derechos, parecen muy buenos, pero que son caminos de muerte al final. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque ese individuo no se detuvo ni siquiera hablándole un burro. Siguió el camino. Y Dios tuvo que volverle a hablar y decir: ahora va a decir lo que yo diga y no lo que usted le dé la gana decir. Y así que el hombre se paró a maldecir al pueblo y apareció bendiciendo, porque Dios puede cambiar las palabras. Escúcheme bien, Dios puede cambiar el cerebro de una persona. Dios puede darle un giro para la izquierda y dejarlo con la boca abierta para toda la vida. Dios puede darle otro giro para la derecha y aumentarle la sabiduría, la inteligencia y ser un genio en la tierra. Y toda la gente que lo oiga, querer doblarle la rodilla por la sabiduría y la inteligencia que tiene. Eso lo puede hacer Dios. Y le digo una cosa: usted que tiene un cerebro bueno, a ver, levante la mano el que tiene un cerebro bueno. Eso es de darle gloria a Dios todos los días, hermano. Todos los días, todos los sagrados días. Desde que amanece, usted dele gracias a Dios. Levante por lo menos un dedo y dígale: Señor, Señor, gracias, porque los dedos se me mueven, las articulaciones, los brazos, los pies, la mente, el cerebro, el corazón está trabajando. Aleluya. Hay que darle gloria al Señor, porque bueno o malo tiene un techo donde guarecerse. Bueno o malo sirve la comida en la mañana, al mediodía y en la tarde. Mientras que hay gente que no tienen dónde vivir, hay gente que no tienen dónde comer, no tienen qué comer, pasando hambres terribles. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que levantar las manos. Muchas cosas por las cuales tenemos que abrir la boca y decir: gracias, 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 Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre por siempre. El plan del enemigo es repentino, inesperado, golpea, vino a eso, a destruir, a robar, a matar. Y es un plan inesperado. ¿Qué es lo que se necesita? Mire, lo que se necesita está escrito. Se necesita para ser golpeado. Eso está escrito en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué se necesita? Sueño espiritual. ¿Qué necesita usted para ser golpeado? Pereza. Salirse del altar, de la comunión de sus hermanos. ¿Qué necesita?
un letargo espiritual, un sueño. Que a lo mejor dice, hoy voy a leer por lo menos 2 versículos de la palabra. Y cuando abre la Biblia se queda dormido encima de la Biblia. Ya la tiene toda desbaratada, pura saliva. Yo creo que si fueran lágrimas no se le hubiera dañado la Biblia así. ¿Qué es lo que necesita para ser golpeado? Dormir. Ser descuidado. Y mire, y mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Cuántos saben que usted tiene enemigos? No es su hermano que está ahí sentado, no. ¿Cuántos saben que hay un enemigo que anda detrás de usted? Claro que sí. Entonces, ¿quién es el que viene a sembrar la cizaña? El diablo. Mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña no necesita agua ni abono, eso crece sola. Ni necesita asistentes. Cuando se dieron cuenta, la cizaña brotó y empezó a hacer su trabajo. Terrible. Poder en el nombre de Jesús. Esa fue la experiencia. Mire el capítulo 5 del libro de los Hechos. Esa fue la experiencia que tuvieron algunos dentro de la iglesia primitiva. El capítulo 5, versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses o robases del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al instante, hermano, al oír estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto. Porque no era simplemente la voz de Pedro el que estaba hablando. Porque ni él ni sabía nada. Ni sabía qué había ocurrido. Era el Señor que estaba hablando. El Espíritu Santo estaba hablando a través de ese hombre. Pero ¿a qué es que quiero referirme? Y quiero que usted entienda que el ataque del enemigo es inesperado, impredecible. El golpe no necesita anuncios. Por eso usted ve que hay gente sana y que están bien y de pronto, ¡ah! ¿Y qué le pasó? Y empieza a tocarse el hígado y a sentir un gran dolor en el hígado. O pega otro grito, ¡ay! ¿Y qué le pasó? Los riñones. ¿Le anunciaron? No. Eso puede llegar de un momento a otro. Esta semana estuvimos orando por un hermano por allá de un país que nos enteramos y lo llamé por teléfono. ¿Qué le pasó? Le dije. Hermano, yo estaba bien, todo normal. Y de pronto sentí que empezó a darme vueltas la cabeza y me dio un infarto. Gracias a Dios, me tomaron, me llevaron a un hospital rápido. Y aquí estoy
meditando de por qué si yo no tengo nada. ¿Se da cuenta? Hay gente que vive sana. Otros pues viven enfermos todo el tiempo. Pues ya uno ni les cree qué es lo que tienen. Pero hay otros que no se enferman de nada y que de repente un infarto. Estuve alentando y contando algunos testimonios que he visto de personas que de verdad han quedado prácticamente muertos y se han levantado de allí y que están sanos. Y bueno, al final terminamos riéndonos de muchas cosas que hay que reírse en la vida. Pero el ataque del enemigo es inesperado. A la salud, a su economía. De pronto usted puede tener un buen sueldo y estar hasta endeudado porque tiene un buen salario y de pronto cuando llegó le sacan una cartita y le dicen muchas gracias. Pase allí a la oficina, el contador le va a hacer las cuentas de cuánto se le debe y usted está despedido. ¿Sí o no? ¿Ocurre eso? Claro que sí. ¿Un golpe? Sí. Un ataque de las tinieblas a la economía. Un ataque de las tinieblas a la salud. Un ataque de las tinieblas a sus amistades. De pronto todas sus amistades se vuelven así como erizos en contra. Un ataque del enemigo a su propio matrimonio, a su propia familia, y de pronto hasta sus mismos hijos o sus mismos padres le dan la vuelta y se vuelven como enemigos suyos sin usted no haber hecho nada. Y no se puede atribuir a ninguna otra cosa. Es que hay un plan satánico. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y tenemos que estar esperando, atando los poderes del infierno todos los días. Antes de que usted se acueste, reprenda, ate el poder de las tinieblas. Antes que se levante de su cama, ate el poder de las tinieblas. Declare la sangre de Cristo sobre su vida. Mire, hermano, dice el versículo 2 del capítulo 13 de Juan: y cuando cenaban, como el diablo, oiga bien, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué es lo que se necesita? Vuelvo a preguntar, para ser golpeado sorpresivamente y ser destruido. Estar durmiendo. No me refiero al sueño físico normal. Estar durmiendo espiritualmente. Que ya no lee la palabra, que ya no ora, que ya no le gusta nada. Ese es un sueño y un letargo. Y es un espacio que la persona le abre al enemigo. Y entonces vino el diablo, que el Señor lo reprenda, y metió en el corazón de este hombre, hijo de Simón. Y lo que metió en el corazón es: entrega a tu maestro. Cualquiera de nosotros, que la sangre de Cristo nos cubra. Y cualquiera de nosotros
que se descuide, que entre en un letargo, en un sueño espiritual, el diablo puede poner en el corazón: mire, adultere con fulana o adultere con fulano. Y eso ya metido ahí en el corazón. Tiene que batallar realmente con uñas y dientes para poder desbaratar y deshacer lo que ya el diablo metió al corazón. Mientras las cosas estén en la mente, usted puede reprenderlas y echar fuera. Pero lo que ya dejó de... la mente es un filtro. Espiritualmente hablando, es como un filtro que va. Ahí es que pegan los dardos de fuego del maligno a la mente. Pero cuando ya pasa de ese filtro para abajo y se mete al corazón, ya viene la ejecución de las cosas. Es por eso es que hay creyentes, hombres y mujeres, que caen en adulterio, caen en fornicación, caen en robos. El diablo puede ponerle en la mente a cualquiera de ustedes que esté medio adormitado espiritualmente: mire, meta unas 2 o 3 sillas al carro cada vez que venga. Cuando nos demos cuenta, ya no hay en qué sentar la gente. ¿Se metió algún asaltante? No, el asaltante, no habían asaltantes. Fue que el diablo le metió en la mente que se llevara las sillas, que se lleve los cables, que se lleve los micrófonos. Sí. Que se lleve de pronto la bolsa de la ofrenda y se vaya al mercado a orar allá. Sí, Señor. Como ya había puesto el enemigo, el pecado se ejecuta, se lleva a cabo, porque ya está dentro. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Y el verso 27 dice, el verso 26, para que entendamos mejor, respondiendo Jesús: a quien yo dijere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque el Señor estaba diciendo, dice que se conmovió en espíritu. El verso 21 me estoy refiriendo. Y declaró y dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Pero ya el verso 27 dice: después del bocado. Porque él estaba allí en la mesa y estaban comiendo. Se echó el bocado. Y detrás del bocado, dice que detrás del bocado entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya no hay retorno. Hermano y hermana, los golpes del enemigo son repentinos, inesperados, impredecibles. Pueden tener muchísimos sistemas o máquinas o detectores o sensores, lo que puedan poner y lo que querramos llamar, frente a un volcán. Usted ha visto
que ahí está el volcán quieto. Y de pronto, eso es impredecible. Cuando ya las alarmas se activaron, ya tiene invadido y tiene matado un montón. El enemigo hay que estar cubierto con la sangre de Cristo. Hay que entender que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hay que entender que tenemos las armas de la milicia en nuestras manos. Hay que entender que hay que atar y reprender continuamente, todo el tiempo, los planes del enemigo. Vencerlos, desbaratarlos en oración, en ayuno, en vigilia. Buscando a Dios, desbarátele los planes que tiene el enemigo contra su casa, contra sus hijos, contra su matrimonio, contra su familia. Sí, Señor. Hay que deshacer las obras de las tinieblas, desbaratar los planes infernales que están preparados para que súbitamente, inesperadamente, viene el golpe. Pero si estamos preparados y si estamos de la mano de Dios, no llegará a nosotros, no nos tocará. Y yo le digo, no podrá el enemigo crear una plaga, una peste destructora. De las que vienen sobre la tierra, vienen muchas. Pero Dios nos va a librar de la peste destructora. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Guárdese y cuídese de esos caminos equivocados. Tenga cuidado, ore, busque a Dios y permanezca firme en el camino de la fe. Póngase de pie. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios.